En lo profundo de un remoto bosque de Michigan, el leñador Michael Thornton notó algo inusual en ciertos robles antiguos. Después de 15 años en el trabajo, los extraños crecimientos bulbosos que sobresalían de los enormes troncos captaron su ojo experimentado. Cuando finalmente la curiosidad pudo más que él, Michael encendió su motosierra y cortó cuidadosamente uno de los misteriosos bultos. Su hoja golpeó algo sólido con un áspero chirrido metálico que silenció a todo el equipo de tala. El aire de la mañana estaba fresco cuando Michael Thornton encendió su motosierra, el familiar rugido haciendo eco a través del bosque de Michigan. Después de 15 años como leñador, sus manos se movían con precisión, guiando la hoja a través de pino tras pino. La compañía maderera había comprado recientemente derechos de tala en este bosque remoto, intacto durante generaciones. Lo que hacía especial a este bosque en particular era lo prístino que permanecía, habiendo escapado a la tala generalizada que había reclamado la mayoría de los bosques antiguos de Michigan hace más de un siglo. Michael hizo una pausa para limpiarse el sudor de la frente, tomándose un momento para evaluar la siguiente sección marcada para despejar. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Un bulto inusual que sobresalía de un roble masivo a unos 2 metros del suelo. El bulto parecía casi intencional, diferente a cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Se acercó al roble antiguo, pasando su mano enguantada sobre la extraña protuberancia. El crecimiento se sentía duro y uniforme, no como las típicas protuberancias que ocasionalmente encontraba. Michael tomó nota mental, pero decidió continuar. Había una cuota que cumplir, y el extraño árbol ni siquiera estaba marcado para cortar. Durante los siguientes 3 días, Michael continuó trabajando en su sección asignada del bosque. El equipo había establecido un patrón metódico, moviéndose hacia el este a través del denso bosque. En el tercer día, mientras tomaba un descanso para beber agua, Michael divisó otro roble con una protuberancia idéntica casi a la misma altura. Esto no era coincidencia. Su curiosidad se intensificó cuando comenzó a notar más árboles con la misma característica inusual. A mediodía, había contado 5 robles masivos, cada uno con el misterioso crecimiento. Estos no eran árboles cualquiera, eran gigantes que claramente habían estado allí por más de un siglo, sus enormes troncos testimonio de su edad. Michael llamó a Dave, el capataz del equipo, quien había estado en el negocio de la tala incluso más tiempo que él. Señaló el extraño patrón de crecimientos, preguntando si Dave había encontrado algo similar en sus décadas de experiencia. Dave examinó los bultos cuidadosamente, pasando sus manos curtidas sobre la superficie, tal como Michael había hecho. La expresión desconcertada en su rostro confirmó que esto era algo inusual, incluso para un leñador veterano. El resto del equipo se reunió alrededor mientras se difundía la noticia sobre los extraños árboles. Se lanzaron varias teorías, desde una rara infección fúngica hasta algún tipo de comportamiento animal. A medida que avanzaba el día, a Michael le resultaba cada vez más difícil concentrarse en su trabajo. Estos no eran crecimientos aleatorios, parecían demasiado uniformes, demasiado deliberados. ¿Y por qué solo en los robles más antiguos? Después de que el equipo había terminado su cuota del día y la mayoría se había dirigido de regreso al campamento, Michael tomó su decisión. Regresó al primer árbol que había visto, el roble masivo con el extraño crecimiento bulboso. Dave y otros 2 miembros curiosos del equipo lo siguieron, igualmente intrigados por el misterio. Michael encendió su motosierra una vez más. Si el árbol no iba a revelar su secreto voluntariamente, tendría que tomar una acción más directa. Con golpes poderosos y precisos, comenzó a talar el roble masivo. El antiguo gigante resistió al principio, pero eventualmente se rindió a la hoja, estrellándose contra el suelo del bosque. Una vez que el polvo se asentó, Michael se acercó al gigante caído. El extraño crecimiento ahora era fácilmente accesible.
Posicionó cuidadosamente su motosierra y comenzó a cortar la protuberancia, esperando encontrar algún tipo de daño por insectos o quizás un depósito mineral que hubiera sido absorbido por el árbol en crecimiento. La hoja golpeó algo sólido, con un áspero chirrido metálico que envió chispas volando. Michael inmediatamente apagó el motor, retrocediendo sorprendido. El sonido era inconfundible para cualquiera que hubiera operado una motosierra. Metal incrustado en madera. Llamó a Dave para que trajera la luz de trabajo, ya que las sombras del atardecer dificultaban ver con claridad. El haz iluminó el corte, revelando algo redondo y metálico brillando dentro de la madera. Michael cuidadosamente quitó astillas y aserrín, exponiendo más del misterioso objeto. Su expresión cambió instantáneamente de curiosidad a alarma. La forma distintiva era inconfundible para cualquiera familiarizado con equipamiento militar. Incrustado en el árbol había lo que parecía ser una vieja granada de mano. Michael inmediatamente retrocedió, ordenando a todos que despejaran el área. Incluso después de más de un siglo, ciertos explosivos podían seguir siendo peligrosos. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó a las autoridades locales, explicando la extraña situación tan calmadamente como pudo. En una hora, el remoto sitio de Tala se transformó en un centro de actividad. El sheriff llegó con expertos en eliminación de bombas que se acercaron al árbol caído con extrema precaución. Después de asegurar el área y examinar el objeto, confirmaron que efectivamente era una granada, pero no una moderna. Era una granada de mano de la era de la Guerra Civil, su carcasa de hierro ahora fusionada con la madera viva que había crecido a su alrededor. Una excavación más cuidadosa reveló algo más incrustado, más profundamente en el duramen del árbol. Un cañón de rifle corroído. El árbol literalmente había crecido alrededor de estos objetos, incorporándolos a su estructura a lo largo de décadas de crecimiento. La noticia del descubrimiento se difundió rápidamente. Para el día siguiente, historiadores y arqueólogos de la Universidad Estatal habían descendido sobre el sitio, ansiosos por examinar lo que parecía ser un importante hallazgo histórico. Bajo su guía, 2 árboles más con protuberancias similares fueron cuidadosamente talados y examinados. Cada uno contenía armas similares, rifles, bayonetas e incluso una bolsa de municiones de cuero descompuesta con una insignia descolorida que los expertos identificaron como perteneciente al 24º Regimiento de Infantería de Michigan, una unidad que había sufrido grandes bajas durante la batalla de Gettysburg. Mientras los expertos continuaban su investigación, recurrieron a registros de tierras del condado y archivos militares alojados en la capital del estado para reconstruir la historia oculta del bosque. Lo que descubrieron fue notable. Estudios históricos de tierras y registros de pensiones militares revelaron que esta área remota había servido como campamento de entrenamiento del ejército de la Unión en 1862. Cuando llegaron órdenes repentinas de moverse, el equipo aparentemente fue escondido dentro de árboles jóvenes, quizás por desertores o como reservas de suministros de emergencia, y luego olvidado a medida que la guerra avanzaba y los hombres marchaban, muchos para nunca regresar. El descubrimiento despertó interés nacional. Equipos de noticias llegaron para documentar el extraordinario hallazgo, y la Sociedad Histórica Estatal solicitó que el bosque fuera cerrado temporalmente para un estudio arqueológico completo. El radar de penetración terrestre reveló un tesoro de historia bajo el suelo del bosque y dentro de los árboles antiguos. Se localizaron armas adicionales, junto con artículos personales de soldados fallecidos hace mucho tiempo, cartas, fotografías y pequeños recuerdos que contaban historias íntimas de los hombres que una vez se reunieron en este bosque. Para Michael Thornton, lo que había comenzado como un día de trabajo ordinario se había transformado en un momento crucial en su vida. El día en que literalmente cortó la historia.
Los misteriosos bultos que habían captado su ojo experimentado resultaron ser evidencia de una era desaparecida, preservada por los silenciosos centinelas del bosque. 6 meses después del descubrimiento inicial, Michael recibió una invitación especial para asistir a la inauguración de una nueva exposición en el Museo Histórico Estatal, titulada El Arsenal Viviente, reliquias de la Guerra Civil preservadas en la bóveda de la naturaleza. La pieza central presentaba secciones transversales de los árboles con armas aún incrustadas en ellos, congeladas en el tiempo por el crecimiento lento y paciente de la madera viva. Mientras estaba frente a la impresionante exhibición, Michael sintió una profunda conexión con el pasado. Estos no eran solo artefactos, eran vínculos tangibles con hombres que habían estado donde él estaba. El bosque había mantenido sus secretos a salvo durante más de 150 años, hasta que la persona adecuada llegó para descubrirlos. ¿Qué harías si descubrieras un pedazo de historia escondido a simple vista? ¿Reconocerías su importancia o pasarías de largo, sin saber nunca qué secretos yacían justo bajo la superficie?